buenos días a todos. Hoy es sábado, día 24 de abril. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Santísima Virgen, también en este tiempo de Pascua. Mucho hemos dicho acerca de que ella, sin duda alguna, aunque no aparece en el Evangelio, fue la primera agraciada con la aparición de Cristo resucitado. Nadie como ella, como madre que es del Señor, pues para recibir esa primera visita del Señor y contagiar también el entusiasmo, la alegría de su presencia y el preparar a la Iglesia en esa espera, en ese adviento del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por la Madre tan buena y tan hermosa, tan grande, que nos ha dado en la Virgen Santísima, la mejor. Cuidemos nuestra devoción con ella, cuidemos nuestra relación con la Madre, que sea una relación fecunda, cercana, tierna, fuerte, recia, al mismo tiempo, ¿no? Y que eso nos lleve a espejarnos en ella, a mirarnos en ella y a comprometernos también, ¿eh? La devoción a la Virgen tiene que llevarnos también a vivir de una forma sencilla, humilde, como ella lo hizo, ser austeros en nuestros consumos, en nuestros gastos y vivir pues una relación que nos lleve a estar al lado de los que sufren, de los más pobres, de los más necesitados, como ella lo hizo también, ¿no? La humilde esclava del Señor, la sierva del Señor. Bueno, pues el Evangelio de hoy es la conclusión del capítulo llamado del pan de vida. Juan 6, 60 al 69. El Señor podía haber edulcorado, aminorado su exigencia, edulcorado su lenguaje. Sin embargo, Él insiste, ¿no? Insiste que hay que comer su carne y que hay que beber su sangre. Y ante esto, pues muchos decidieron, escandalizados, marcharse, ¿no? Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y Jesús también le dice a los más cercanos, ¿no? ¿También vosotros queréis marcharos? Pedro tiene una respuesta, como siempre, fantástica, formidable, que debemos hacer nuestra, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo, el consagrado por Dios. La caza de índices de audiencia hace que a veces solo digamos lo que se quiere oír, contentando el oído, ¿no? No agradan los modos de hablar aparentemente duros, ni interesan palabras que transmitan espíritu y vida. Solo recibimos con gusto aquello que halaga, acaricia el oído, cosechando fáciles aplausos. De ahí lo conmovedoras e interpelantes que resultan las palabras de Pedro a Jesús. ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y con él oramos al Maestro. Háblanos, Señor. Dinos palabras de vida eterna. Dinos tú la sola verdad que nos puede hacer libres. La verdad que eres tú mismo. Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Los otros tres evangelistas han notado también este momento crucial en la vida de Jesús. Es la crisis. Hasta aquí las muchedumbres le han seguido y hasta buscado. Pero la revelación del misterio eucarístico repele a la mayor parte de los oyentes. Al final de este capítulo no quedarían más que los 12 para constituir el pequeño rebaño, el pequeño resto, germen de la futura comunidad de los creyentes, de la Iglesia. La fe no es, ante todo, una enseñanza, casi podría decirse que es un compromiso, un requerimiento. Hay que elegir y muchos se van, pero el Señor quiere discípulos libres, hombres y mujeres libres,
no quiere esclavitos, no quiere personas que van como borregos sin utilizar cabeza y corazón, alma, vida y corazón, ¿no? Sino quiere personas libres que opten en libertad por Él. Muchos de sus discípulos gritaron: «Son duras estas palabras, ¿quién puede escucharlas? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?». Lejos de retirar sus afirmaciones o de explicarlas simbólicamente, Jesús las subraya y dice: «¿Esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes». Se trata, pues, efectivamente de un misterio divino para las simples fuerzas humanas. Jesús alude a un ser divino. Va a subir allá donde antes estaba. Solamente por la razón o por la inteligencia humana, la Eucaristía no podrá ser nunca explicada. El hombre no puede sino encontrar absurdas las palabras de Jesús, a no ser que se ponga de entrada en una perspectiva de humildad. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Las palabras de Jesús sobre la Eucaristía, más que todas las demás palabras suyas, presuponen la acción del Espíritu Santo. Nos encontramos verdaderamente en el núcleo del Evangelio. Después de todo esto, ¿cómo podría reducirse el Evangelio a una predicación moral y aún generosa? Amaos los unos a los otros. Hay un aspecto abrupto del Evangelio que el mismo Jesús no atenúa en absoluto, al riesgo de ver, en fin de cuentas, disminuir considerablemente el número de sus discípulos. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se alejaron y dejaron de ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: «¿Queréis iros vosotros también?». «Yo no os retengo», parece decir el Señor, ¿no? «Sois libres». En el conflicto actual entre muchos jóvenes y sus padres, cara a la Eucaristía, recordemos ese gran misterio. Las personas tienen que ir libres a la celebración, a la misa, a la Eucaristía, y no como una imposición, ¿no? Por eso, cuando se recuerda simplemente el precepto, como que chirría. El precepto está bien para recordarnos que no debemos fallar y que al menos hay que tener una ley de mínimos. Pero guiarse solo por el precepto quiere decir que poco amamos. Simón Pedro respondió: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra humilde de Pedro, palabra de amor delicado. Jesús es irreemplazable para ellos. Ojalá que para nosotros también. Así Jesús parece terminar por un fracaso su catequesis esencial sobre el más grande misterio de su presencia, la Eucaristía. Pero la Iglesia está ya aquí, en estos 12 que confían en Él. En estas últimas palabras de Pedro tenemos un equivalente a la famosa confesión de Cesarea. San Juan no embellece, no adorna el Evangelio, dice de otro modo y a su manera las mismas cosas que Mateo, Marcos y Lucas. Tú, Señor Jesús, decías unas palabras que llenaban el corazón y a la gente se quedaba seducida con ellas, entrándoles ganas de seguirte o de alejarse de ti, llenos de miedo. Hoy a mí me diriges las mismas palabras y me invitas a ser de los tuyos, a vivir a tu manera, a sentirme hermano de todos los seres humanos. Gracias, Señor, por contar conmigo para ser tu discípulo. Gracias por las personas que has ido poniendo en mi vida, en mi camino, que me han mantenido cerca de ti y de tu mensaje,
catequistas, párrocos, amigos. Gracias por renovarme hoy tu invitación a seguirte. Te presento hoy, Señor, mi sí más rotundo, mi compromiso en la construcción de tu reino y la seguridad de que contigo podré lograr ser austero, sencillo, amoroso y misericordioso. No me dejes nunca de tu mano, Señor. Pues hoy recuerda palabras o frases de Jesús que te llenan, ¿no? Escucha al Señor cuáles serían las palabras que te dirigiría hoy en concreto. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. También celebra hoy la Iglesia la memoria de San Pedro de San José de Betancur, el primer santo canario, además de Santa Cruz de Tenerife. Por eso le elijo a él, porque es el santo de mi tierra, ¿no? En Tenerife tenemos dos santos ya canonizados, que son el hermano Pedro, San Pedro de San José de Betancur, y el padre Ancheta, San José de Ancheta. Los dos son de Tenerife. El hermano Pedro de Vilaflor y el padre Ancheta de La Laguna, en Tenerife. Así que Pedro de San José de Betancur nació en Vilaflor, Tenerife, el 21 de marzo de 1626 y murió en Guatemala, en su capital, el 25 de abril de 1667, conocido como el hermano Pedro, el santo hermano Pedro, o San Pedro de Vilaflor. Fue religioso terciario franciscano y fundador de la Orden de los Betlemitas y misionero en Guatemala. Fue el fundador del primer hospital de convalecientes y de la primera escuela popular para niños y adultos en la que en el marco de la América hispánica del siglo XVII no se hacía acepción de personas por su raza o sexo. Podían asistir por igual niños y niñas, blancos, indígenas, negros, mestizos. Además fue el iniciador de un movimiento de hospitalidad para forasteros, sacerdotes y estudiantes. Se le describió como una personalidad dotada de observación con gran facilidad para comunicarse con todo tipo de personas, disciplinado consigo mismo, compasivo con los demás. Utilizó métodos eficaces y un cierto grado innovadores en la enseñanza, premios, refuerzos, coplillas, cantos, en tanto que introdujo el concepto de convalescencia en el campo de la sanidad. Fue beatificado en 1980 en la Basílica de San Pedro del Vaticano y canonizado en la ciudad de Guatemala por el Papa San Juan Pablo II en el 2002. Es el primer santo nativo de las Islas Canarias. También se le considera como el primer santo de Guatemala y de Centroamérica por haber realizado su obra misionera en las tierras americanas. Es considerado uno de los personajes históricos más importantes de la historia de Canarias, siendo también una figura clave en la historia de Guatemala. Realizó una gran labor social comparable a la realizada siglos después, por ejemplo, por la Santa Madre Teresa de Calcuta, atendiendo a los más desamparados y necesitados. Es compatrono de Canarias y de Guatemala. Nació, como hemos dicho, en Vilaflor, en Tenerife. Tuvo 4 hermanos: Mateo, Pablo de Jesús, Catalina y Lucía. Sus padres se llamaban Amador González y Ana García. De los hermanos, Mateo se trasladó a América, posiblemente a Ecuador. Pablo de Jesús a la Orotava, en Tenerife, muriendo en edad avanzada. Catalina, la hermana mayor, se casó y vivió en Garachico hasta su muerte. Lucía, la menor, se hizo monja. El origen de la familia se remonta a don Jean de Betancourt, quien dio inicio a la conquista de las Islas Canarias en 1401 y parece ser que de ahí proviene su apellido. La niñez de Pedro transcurrió en la bella campiña de Vilaflor, tranquila y alejada del mundo. Era un niño modesto, callado, tal vez un poco retraído, pero de constitución fuerte por sus trabajos en el campo.
Desde muy pequeño tuvo predilección por las cosas de Dios, orando todo el tiempo, incluso cuando estaba en el campo cuidando del rebaño de cabras de su padre. La familia Betancourt no poseía dinero, eran de abolengo, pero de pocos recursos. Su padre tenía tierras y cabras que perdió a manos de un usurero, habiendo aceptado que Pedro, entonces de 12 años, entrara al servicio de tal persona como condición para recuperarlas. Varios años estuvo Pedro en esta condición que desempeñó con toda humildad y fidelidad. A los 23 años abandonó su tierra natal, se embarcó hacia América, saliendo desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Recaló primero en Cuba y después de allí pasó a Guatemala. Apenas desembarcar en Guatemala, sufrió una grave enfermedad durante la cual tuvo la primera oportunidad de estar con los más pobres y desheredados. Tras su recuperación, inició estudios eclesiásticos en el Colegio de San Lucas de la Compañía de Jesús, pero terminó siendo, ya digo, terciario franciscano. Fundó centros de acogida para pobres, indígenas y vagabundos. Otros terciarios lo imitaron. Fundó la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Betlén, llamados betlemitas, en 1656, con el fin de servir a los pobres. El santo atendió a pobres, enfermos, huérfanos, moribundos. Fue el precursor de los derechos humanos. Asimismo, este santo tinerfeño es uno de los principales introductores del belenismo en las nuevas tierras americanas descubiertas por los españoles. Bueno, podríamos seguir hablando acerca de su labor, de su hermosa labor en tierras americanas. Les invito a buscarlo en el buscador, cualquiera de los buscadores de Internet, y leer una vida incluso más extensa. Hoy me he alargado un poquito, os pido perdón. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os abrazo y os digo que os quiero. ¡Feliz Pascua!